Sun Wukong, conocido como el Rey Mono, es una de las figuras más icónicas de la mitología china. Nacido de una roca mágica, este ser extraordinario se convirtió en un maestro de las artes marciales y la magia taoísta. Sus hazañas legendarias incluyen el dominio de las 72 transformaciones, la habilidad de volar en una nube mágica y la adquisición del poderoso bastón Ruyi Jingu Bang, capaz de cambiar de tamaño a voluntad. La arrogancia de Sun Wukong lo llevó a desafiar a los mismos cielos. Invadió el palacio de los dioses, causó estragos en el banquete de los inmortales y se autoproclamó el gran sabio igual al cielo. Sus acciones provocaron una guerra contra los ejércitos celestiales, en la que demostró ser prácticamente invencible. Sin embargo, la soberbia del Rey Mono encontró su límite cuando se enfrentó al mismo Buda. Desafiado a saltar fuera de la palma de Buda, Sun Wukong voló hasta lo que creyó era el fin del universo, solo para descubrir que nunca había dejado la mano del iluminado. Como castigo por su arrogancia, fue aprisionado bajo una montaña durante 500 años. Esta derrota marcó un punto de inflexión en la vida de Sun Wukong, preparando el escenario para su eventual redención y transformación. Ahora, retrocedamos en el tiempo para contar la historia completa de este extraordinario personaje, comenzando desde su misterioso nacimiento. En la cima de la montaña de las flores y frutos, un pico majestuoso que se elevaba hacia los cielos como un puente entre la tierra y el reino de los dioses, ocurrió un evento extraordinario que alteraría el curso de la historia. Una antigua roca, testigo silencioso del paso de eones, había absorbido durante milenios la esencia misma del cosmos. Nutrida por las energías primordiales del yin y el yang, esta piedra aparentemente ordinaria contenía en su interior el potencial de algo extraordinario. Un día, sin previo aviso, la roca se partió. De la grieta emergió un huevo de piedra, pulido y brillante como si hubiera sido tallado por los mismos dioses. Los animales de la montaña se reunieron alrededor, observando con asombro cómo el huevo palpitaba. Con un crujido final, el huevo se rompió, y de su interior surgió una criatura que desafiaría toda explicación. Un mono con ojos que brillaban como el oro fundido y un pelaje tan resplandeciente que parecía capturar la luz del sol. El recién nacido mono, dotado de una conciencia y vitalidad sorprendentes, se puso de pie inmediatamente. Con una gracia que contradecía su repentina existencia, se inclinó hacia los 4 puntos cardinales, como si saludara al mundo que acababa de recibir. En el reino de los cielos, el emperador de Jade, soberano supremo de los cielos, sintió una perturbación en el tejido mismo de la realidad. Alarmado por este fenómeno sin precedentes, convocó a sus consejeros más sabios. Tras una larga deliberación, decidió enviar a 2 de sus inmortales más confiables para investigar el origen de esta anomalía. Los inmortales celestiales descendieron a la tierra, ocultos en nubes mágicas, y observaron con asombro al joven mono. Vieron cómo la criatura, rebosante de vida y curiosidad, exploraba su entorno con una inteligencia que superaba con creces a la de cualquier animal común. Pronto, el mono descubrió una tropa de simios que habitaba en la montaña y, con una facilidad sorprendente, se integró a su sociedad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El joven mono nacido de la roca creció en fuerza y sabiduría, destacándose entre sus pares por su ingenio y valentía. Los otros monos lo admiraban y buscaban su consejo, reconociendo en él un líder natural. Un día, mientras la tropa de monos jugaba cerca de una cascada rugiente, surgió una pregunta que cambiaría el destino del joven mono para siempre. Los simios, intrigados por el misterioso velo de agua que ocultaba lo que había detrás, comenzaron a especular sobre qué secretos podría esconder la cascada.
¿Quién se atreve a atravesar las aguas y descubrir lo que hay más allá?, preguntó uno de los monos más viejos. Un silencio tenso se apoderó del grupo. La idea de aventurarse en lo desconocido llenaba de temor a la mayoría. Fue entonces cuando el joven mono nacido de la roca dio un paso adelante. «Yo lo haré», declaró. «Atravesaré la cascada y, si encuentro un paraíso al otro lado, prometo que los traeré a todos para que vivamos allí». Sin esperar respuesta, el valiente mono se lanzó hacia la cortina de agua. Los otros simios contuvieron la respiración, observando cómo su compañero desaparecía entre la espuma y la niebla. Momentos que parecieron eternos pasaron, y justo cuando comenzaban a temer lo peor, el mono emergió del otro lado, empapado pero radiante de emoción. «¡Vengan todos! ¡He descubierto un lugar maravilloso!». Uno por uno, los monos atravesaron la cascada siguiendo a su intrépido líder. Al otro lado descubrieron una cueva espaciosa y hermosa, iluminada por una luz suave que parecía emanar de las mismas paredes. Era un refugio perfecto, protegido de los peligros del mundo exterior y rico en frutas y agua fresca. Maravillados por el descubrimiento y agradecidos por el coraje de su compañero, los monos decidieron por unanimidad proclamarlo su rey. Fue en ese momento que el mono nacido de la roca adoptó el nombre que lo definiría por el resto de su existencia: Sun Wukong, que significa consciente del vacío. Sun Wukong gobernó a su pueblo de monos con sabiduría. Bajo su liderazgo, la sociedad de simios prosperó, desarrollando una cultura propia y viviendo en armonía con la naturaleza que los rodeaba. El rey mono, como comenzaron a llamarlo, no solo era respetado por su fuerza y astucia, sino también amado por su generosidad y espíritu juguetón. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Sun Wukong. Un día, mientras observaba a su pueblo desde lo alto de un árbol, notó que uno de los monos más viejos y sabios de la tropa parecía débil y cansado. Preocupado, descendió para hablar con él. «Viejo amigo», dijo Sun Wukong con gentileza, «te veo afligido. ¿Qué te aqueja?». El anciano mono levantó la mirada, sus ojos nublados por la edad y la tristeza. «Oh, gran rey, siento que mi tiempo en este mundo se acerca a su fin. La muerte viene por mí, como viene por todos nosotros eventualmente». Estas palabras cayeron como un rayo sobre Sun Wukong. Por primera vez desde su nacimiento, se enfrentó a la realidad de la mortalidad. La idea de que la muerte pudiera arrebatar a sus seres queridos, de que incluso él mismo pudiera desvanecerse un día, lo llenó de una angustia profunda. Durante días, Sun Wukong meditó sobre este nuevo conocimiento. La alegría que una vez había definido su existencia se vio empañada por la sombra de la muerte. Finalmente, tomó una decisión que alteraría no solo su destino, sino el del mundo entero. Reuniendo a su pueblo, Sun Wukong anunció: «Mis queridos súbditos y amigos, he gobernado entre ustedes con alegría y orgullo, pero ahora debo partir en una misión de suma importancia. Buscaré el secreto de la inmortalidad para que nunca más tengamos que temer a la muerte». Los monos, consternados ante la idea de perder a su amado líder, intentaron disuadirlo, pero la determinación de Sun Wukong era inquebrantable. Dejando el gobierno de su reino en manos de sus súbditos más confiables, el rey mono se embarcó en un viaje que lo llevaría más allá de los confines de su mundo conocido. Durante años, Sun Wukong vagó por tierras lejanas, cruzando vastos océanos y escalando montañas imponentes. Enfrentó peligros inimaginables y superó obstáculos que habrían derrotado a cualquier ser ordinario. Su búsqueda lo llevó a encuentros con sabios ermitaños, monjes ascéticos y criaturas místicas, cada uno ofreciendo fragmentos de sabiduría, pero ninguno capaz de satisfacer completamente su sed de conocimiento.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de búsqueda, Sun Wukong escuchó rumores sobre un maestro inmortal de incomparable sabiduría. Se decía que este maestro habitaba en una cueva oculta tras una cortina de agua, en una montaña tan alta que tocaba las nubes. Sin perder tiempo, el rey mono se dirigió hacia este lugar legendario. Tras un arduo viaje, Sun Wukong llegó a la caverna de la cortina de agua. El lugar emanaba una energía antigua y poderosa, que hizo que incluso el valiente mono sintiera un escalofrío de reverencia. Con un corazón lleno de esperanza y determinación, atravesó la cascada y entró en la cueva. En el interior, iluminado por una luz etérea que parecía provenir de ninguna parte y de todas partes a la vez, encontró al patriarca Subodhi. El maestro inmortal observó al recién llegado con curiosidad. Sun Wukong, consciente de que estaba ante un ser de poder incomparable, se postró ante el patriarca. Con humildad genuina, algo raro en su naturaleza generalmente audaz, suplicó: «Gran maestro, he viajado por tierras y mares en busca de la inmortalidad. Le ruego que me acepte como su discípulo y me enseñe los secretos de la vida eterna». El patriarca Subodhi estudió a Sun Wukong en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, con una voz que resonaba con la sabiduría de los siglos, habló: «Joven mono, veo en ti un potencial extraordinario, pero también un gran peligro. El conocimiento que buscas no es para los débiles de corazón o los impacientes de espíritu. ¿Estás dispuesto a dedicar años, incluso décadas, al estudio y la disciplina?». Sin dudarlo, Sun Wukong respondió: «Maestro, estoy dispuesto a dedicar no solo años, sino eones si es necesario». Impresionado por la resolución del mono, el patriarca Subodhi accedió a tomarlo como discípulo. Así comenzó un periodo de entrenamiento intenso y transformador para Sun Wukong. Bajo la tutela del maestro inmortal, el rey mono se sumergió en el estudio de las artes taoístas más profundas y secretas. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Sun Wukong aprendió a controlar su respiración y a meditar por días enteros sin moverse. Estudió los textos antiguos que revelaban los misterios del universo y practicó técnicas de cultivo interno que fortalecían su cuerpo y espíritu. Poco a poco, sus poderes comenzaron a crecer de maneras que ni siquiera él había imaginado posibles. El patriarca Subodhi, reconociendo el potencial extraordinario de su discípulo, decidió enseñarle las artes más avanzadas y peligrosas. Sun Wukong aprendió las 72 transformaciones, una técnica que le permitía cambiar su forma a voluntad, convirtiéndose en cualquier animal, planta o incluso objeto inanimado que deseara. Dominó el arte de volar en una nube mágica, otorgándole la capacidad de atravesar vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos. Y, quizás lo más importante, se convirtió en un maestro del combate celestial, capaz de enfrentarse a los guerreros más poderosos del cielo y la tierra. Sin embargo, a medida que Sun Wukong crecía en poder y conocimiento, también crecía su arrogancia. El humilde mono que había llegado buscando sabiduría comenzó a dar paso a un ser cada vez más consciente de su propia grandeza. El patriarca Subodhi observaba este cambio con preocupación, temiendo las consecuencias que podría tener el otorgar tanto poder a alguien que aún no había aprendido a controlarse a sí mismo. Un día, cuando Sun Wukong presumía ante sus compañeros discípulos sobre sus habilidades recién adquiridas, el patriarca lo llamó a su presencia. «Sun Wukong», dijo el maestro con voz grave, «has aprendido mucho en estos años, pero temo que te falta la sabiduría para usar tus poderes correctamente. El verdadero poder no reside en la fuerza o la magia, sino en el corazón y la mente». El rey mono, irritado por lo que percibía como una crítica injusta,
respondió con desdén: «Maestro, he dominado todas tus enseñanzas. ¿Qué más necesito saber?». El patriarca suspiró profundamente, su rostro ensombrecido por la preocupación. «Temo que tu orgullo será tu perdición, mi discípulo. Hay lecciones que no puedo enseñarte, que solo la vida y la experiencia pueden impartir». Estas palabras solo sirvieron para aumentar la frustración de Sun Wukong. Convencido de que ya no tenía nada más que aprender allí, decidió que era hora de partir. Esa noche, mientras el patriarca y los demás discípulos dormían, Sun Wukong abandonó la caverna de la cortina de agua, llevándose consigo todos los secretos que había aprendido y un corazón lleno de ambición. Libre una vez más y ahora dotado de poderes casi divinos, Sun Wukong se embarcó en una serie de aventuras que pronto lo harían famoso o infame en todo el mundo mortal y celestial. Su primer acto fue viajar al palacio del Rey Dragón del Mar del Este, determinado a obtener un arma digna de su nuevo estatus. Al llegar al palacio submarino, Sun Wukong exigió ver al Rey Dragón. Los guardias, asombrados por la audacia del mono, intentaron detenerlo, pero fueron rápidamente derrotados por sus habilidades marciales superiores. El Rey Dragón, alertado por el alboroto, salió a confrontar al intruso. «¿Quién eres tú que osas irrumpir en mi reino y desafiar mi autoridad?». Sun Wukong, con una sonrisa desafiante, respondió: «Soy Sun Wukong, el gran sabio igual al cielo. He venido a reclamar un arma digna de mi poder». El Rey Dragón, reconociendo la amenaza que representaba este ser de inmenso poder, decidió que era más sabio apaciguarlo que enfrentarlo. Llevó a Sun Wukong a su armería, donde le mostró diversas armas mágicas. Ninguna satisfacía al exigente mono hasta que sus ojos se posaron en un enorme pilar de hierro que sostenía las aguas del mar. «Ese», declaró Sun Wukong señalando el pilar. El Rey Dragón incrédulo respondió: «Ese no es un arma, gran sabio. Es el pilar del mar profundo que mantiene el equilibrio de los océanos. Ningún mortal podría siquiera moverlo». Sun Wukong, con una sonrisa confiada, se acercó al pilar. Para asombro de todos los presentes, lo levantó con facilidad como si no pesara más que una pluma. En sus manos el pilar comenzó a encogerse hasta convertirse en un bastón de tamaño manejable, pero que aún emanaba un poder incomparable. «Lo llamaré Ruyi Jingubang», declaró Sun Wukong, admirando su nueva arma. «El bastón de los deseos dorados». El Rey Dragón y su corte observaron con una mezcla de asombro y terror cómo Sun Wukong hacía girar el bastón con destreza sobrenatural, cambiando su tamaño a voluntad. Con su nueva arma en mano, el Rey Mono se despidió del atónito Rey Dragón y partió en busca de nuevas aventuras. Sin embargo, la adquisición del Ruyi Jingubang fue solo el comienzo de las hazañas de Sun Wukong. Embriagado por su nuevo poder, decidió que era hora de desafiar a la misma muerte. Con una audacia sin precedentes, el Rey Mono se dirigió al inframundo, determinado a borrar su nombre del libro de la muerte. Al llegar a las puertas del reino de los muertos, Sun Wukong se encontró con los guardianes del inframundo. Estos, sorprendidos por la presencia de un ser vivo en sus dominios, intentaron detenerlo. «Ningún mortal puede entrar al reino de los muertos por voluntad propia», declararon los guardianes, blandiendo sus armas. Sun Wukong simplemente sonrió. «No soy un simple mortal», respondió, y con un movimiento de su bastón dispersó a los guardianes como si fueran hojas al viento. Adentrándose en el inframundo, el Rey Mono llegó hasta el palacio donde se guardaban los registros de todas las almas. Allí, ante la mirada atónita de los funcionarios infernales, Sun Wukong encontró el gran libro donde estaban inscritos los nombres de todos los seres vivos y el momento de su muerte.
Sin titubear, arrancó la página donde estaba su nombre y los de todos sus súbditos monos. Luego, con un gesto desafiante, quemó las páginas con un fuego mágico. De ahora en adelante, proclamó, ni yo ni ninguno de los míos estaremos sujetos al poder de la muerte. Este acto de desafío sacudió los cimientos mismos del orden cósmico. La noticia de la audacia de Sun Wukong se extendió rápidamente, llegando hasta los oídos del emperador de Jade en el cielo. El emperador, alarmado por las acciones del mono que una vez había nacido de una roca, convocó a su corte celestial. «Este Sun Wukong se ha vuelto demasiado poderoso y arrogante», declaró. Tras largas deliberaciones, se decidió que la mejor estrategia sería traer a Sun Wukong al cielo, donde podría ser vigilado de cerca. Se envió una invitación oficial al rey mono, ofreciéndole un puesto en la corte celestial. Sun Wukong, halagado por la invitación y ansioso por nuevos desafíos, aceptó sin dudarlo. Voló hasta las puertas del cielo en su nube mágica, maravillándose ante la grandeza del palacio celestial. Sin embargo, la alegría de Sun Wukong pronto se convirtió en ira cuando descubrió que el puesto que se le había asignado era el de guardián de los establos celestiales, considerado el rango más bajo en la jerarquía celestial. Furioso por lo que consideraba un insulto a su grandeza, Sun Wukong decidió tomar venganza. Aprovechando un momento de descuido, se coló en el jardín de los melocotones de la inmortalidad, un lugar sagrado donde crecían los melocotones que otorgaban la vida eterna a los dioses. Sin pensarlo dos veces, Sun Wukong devoró varios de estos melocotones, asegurando así su inmortalidad. Pero su audacia no se detuvo allí. Descubriendo el laboratorio secreto de Lao Tzu, el antiguo sabio taoísta, Sun Wukong encontró y bebió el elixir de la inmortalidad que Lao Tzu había estado preparando durante milenios. Estos actos de rebeldía y sacrilegio no pasaron desapercibidos. El emperador de Jade, al enterarse de las transgresiones de Sun Wukong, montó en cólera. Ordenó a todos los ejércitos celestiales que capturaran al mono rebelde y lo trajeran ante él para ser castigado. Así comenzó una de las batallas más épicas en la historia del cielo. Sun Wukong, ahora dotado de una inmortalidad reforzada y poderes aumentados por los melocotones y el elixir, se enfrentó a las huestes de los cielos con una ferocidad y habilidad sin igual. Los 4 reyes del cielo fueron los primeros en atacar, rodeando a Sun Wukong con sus ejércitos. Pero el rey mono, haciendo uso de su habilidad de multiplicación, creó cientos de copias de sí mismo, sembrando el caos entre las filas celestiales. Mientras los reyes luchaban contra las copias, el verdadero Sun Wukong los atacó por la espalda, derribándolos con golpes precisos de su bastón, Ruyi Jingu Bang. Li Jing, el poderoso Pagoda Bearer, intentó capturar a Sun Wukong con su famosa pagoda mágica, pero el astuto mono se transformó en un diminuto insecto, evadiendo la trampa con facilidad. Luego, retomando su forma original y creciendo hasta alcanzar un tamaño gigantesco, Sun Wukong pateó la pagoda, enviándola a volar por los cielos. El joven príncipe guerrero Nessa fue el siguiente en enfrentarse al rey mono. Lanzó sus armas mágicas, un aro universal que podía capturar a cualquier ser, una lanza de fuego que ardía con el calor de 1000 soles, y un pañuelo rojo del mar que podía transformarse en cualquier objeto. Sun Wukong, demostrando una agilidad sin igual, esquivó el aro, desvió la lanza con su bastón y, en un alarde de astucia, se envolvió en el pañuelo, usándolo para confundir a Nessa antes de contraatacar y derrotarlo. La batalla continuó, con Sun Wukong derrotando a cada dios y guerrero que se le enfrentaba. Su bastón mágico barría ejércitos enteros,
y sus transformaciones lo hacían imposible de capturar. El cielo mismo temblaba ante el poder desatado del Rey Mono. Desesperado, el emperador de Jade recurrió a su última esperanza, su sobrino, el poderoso Erlang Shen. Conocido por su ojo divino en la frente y sus habilidades incomparables en combate y magia, Erlang Shen era considerado uno de los guerreros más formidables del cielo. El enfrentamiento entre Erlang Shen y Sun Wukong fue legendario. Erlang Shen atacó con su lanza de 3 puntas, un arma que podía atravesar incluso las defensas más fuertes. Sun Wukong bloqueó el ataque con su bastón, el choque de las armas divinas creando ondas de choque que sacudieron el campo de batalla. Lo que siguió fue un duelo de transformaciones, con ambos combatientes cambiando de forma constantemente en un intento de superar al otro. Se convirtieron en aves que surcaban el cielo a velocidades vertiginosas, en bestias feroces que se enfrentaban con garras y colmillos, en insectos diminutos que buscaban evadir y atacar, y en peces que nadaban en corrientes de energía cósmica. En un momento crucial de la batalla, Sun Wukong se transformó en un templo, con su bastón como pilar central. Erlang Shen, demostrando su astucia, se convirtió en un enorme sacerdote para atacar el templo desde dentro. La lucha continuó dentro de la ilusión del templo, con cada rincón y grieta, convirtiéndose en un campo de batalla en miniatura. La batalla parecía no tener fin, con ninguno de los dos combatientes capaz de obtener una ventaja decisiva. Fue entonces cuando Lao Tzu, el antiguo sabio cuyo elixir Sun Wukong había robado, decidió intervenir. Desde lo alto de una nube, Lao Tzu lanzó su anillo de diamante, un artefacto de poder incomparable. El anillo voló con precisión infalible, golpeando a Sun Wukong en la cabeza. El impacto, potenciado por la energía divina del anillo, logró lo que ningún otro ataque había conseguido: aturdir al Rey Mono. Aprovechando este momento de debilidad, Erlang Shen y los demás dioses lograron finalmente capturar a Sun Wukong. Llevado ante el emperador, Sun Wukong fue condenado a muerte por sus crímenes contra el cielo. Sin embargo, todos los intentos de ejecutarlo fallaron. Las espadas más afiladas se rompían contra su piel, reforzada por los melocotones de la inmortalidad y el elixir divino. El fuego más intenso no lograba quemarlo, y ni siquiera los rayos más poderosos del cielo podían dañarlo. Desesperado y sin opciones, el emperador de Jade recurrió a la única entidad que podría tener el poder de contener a Sun Wukong: Buda mismo. Buda, el iluminado, apareció ante la corte celestial, su presencia llenando el palacio de una serenidad y sabiduría infinitas. Observó a Sun Wukong con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Sun Wukong, habló Buda, tus acciones han perturbado el equilibrio del cielo y la tierra. Sin embargo, veo en ti un potencial que va más allá de la destrucción y el caos. Te ofrezco una oportunidad de redención. Sun Wukong, aunque debilitado por su captura, mantenía su espíritu desafiante. ¿Qué oportunidad podría ofrecerme el todopoderoso Buda?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y sarcasmo. Buda extendió su mano derecha, la palma hacia arriba. Si puedes saltar fuera de mi palma, declaró, te concederé el trono del cielo y el dominio sobre todos los reinos, pero si fallas, deberás aceptar el castigo que te imponga. Sun Wukong, confiado en sus habilidades sobrenaturales y cegado por su arrogancia, aceptó el desafío sin dudarlo. Con un salto poderoso que desafió las leyes de la física, el Rey Mono se elevó, volando a una velocidad increíble. Atravesó nubes y estrellas, cruzó galaxias enteras, hasta que finalmente llegó a lo que creyó era el límite del universo.
Allí encontró 5 enormes pilares que se alzaban hacia el infinito. Convencido de haber llegado al fin de la creación, Sun Wukong dejó su marca en uno de los pilares, orinando en su base y escribiendo su nombre. Satisfecho con su hazaña, regresó al punto de partida en un abrir y cerrar de ojos. Aterrizó frente a Buda con una sonrisa triunfante. «He llegado al fin del universo», declaró orgulloso. «He visto los 5 pilares que sostienen el cielo y he dejado mi marca en uno de ellos. He ganado el desafío». Buda, con una sonrisa serena, cerró su mano. De repente, Sun Wukong se encontró atrapado en un puño gigantesco. Con horror, se dio cuenta de que nunca había salido de la palma de Buda. Los pilares que había visto no eran más que los dedos del iluminado. «Los límites del universo», dijo Buda, «están más allá de tu comprensión, Sun Wukong. Tu arrogancia te ha cegado, haciéndote creer que podías desafiar lo indesafiable». Humillado y derrotado por primera vez en su vida, Sun Wukong no pudo hacer más que aceptar su derrota. Buda, viendo que el mono finalmente había aprendido una lección de humildad, decidió su castigo. Con un gesto de su mano, Buda creó una montaña mágica y aprisionó a Sun Wukong bajo ella. Colocó un sello con el mantra Om Mani Padme Hum en la cima de la montaña, asegurándose de que el rey mono no pudiera escapar. «Permanecerás aquí», declaró Buda, «hasta que aprendas la verdadera sabiduría y la humildad. Solo entonces podrás redimirte y usar tus grandes poderes para el bien». Y así, Sun Wukong, el una vez orgulloso rey mono que había desafiado al cielo mismo, quedó atrapado bajo la montaña de los 5 elementos. Allí permanecería durante 500 años, reflexionando sobre sus acciones y esperando el día en que pudiera tener una oportunidad de redención. La historia de Sun Wukong, sin embargo, estaba lejos de terminar. Su encarcelamiento bajo la montaña no era el final, sino el comienzo de una transformación que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más icónicas de la mitología y la literatura china. El destino tenía preparadas para él nuevas aventuras, desafíos y, finalmente, una oportunidad de redención que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia misma. 500 años pasaron desde que Sun Wukong fue aprisionado bajo la montaña de los 5 elementos. Durante este tiempo, el mundo cambió, imperios se alzaron y cayeron, y nuevas leyendas nacieron. Sin embargo, el recuerdo del rey mono persistió, convirtiéndose en una historia susurrada en las noches oscuras, un cuento para asustar a los niños y una advertencia para aquellos que osaran desafiar a los cielos. Mientras tanto, en la lejana India, un monje llamado Xuanzang fue elegido por la Bodhisattva Guanyin para emprender un peligroso viaje hacia el oeste. Su misión: viajar a la India y traer de vuelta las escrituras sagradas budistas a China. Guanyin, conociendo los innumerables peligros que acechaban en el camino, decidió que Xuanzang necesitaría protección sobrenatural. Fue entonces cuando la Bodhisattva recordó al poderoso pero imprudente Sun Wukong. Vio en esta misión una oportunidad para la redención del rey mono. Con su sabiduría infinita, Guanyin se dirigió a la montaña de los 5 elementos. Al llegar, la Bodhisattva removió el sello que mantenía prisionero a Sun Wukong. La montaña tembló y se partió, revelando al rey mono, quien emergió parpadeando ante la luz del sol que no había visto en medio milenio. «Sun Wukong», habló Guanyin con voz melodiosa, «ha llegado el momento de tu redención. Si aceptas proteger a un monje en su sagrado viaje hacia el oeste, serás liberado de tu prisión». El rey mono, ansioso por su libertad, pero aún conservando parte de su antigua arrogancia, respondió: «¿Y qué gano yo con esto, además de mi libertad?».
Guanyin, con una sonrisa enigmática, replicó: «Ganarás la oportunidad de enmendar tus errores pasados y quizás alcanzar la iluminación que tanto has buscado». Sun Wukong, intrigado por la oferta y cansado de su largo confinamiento, aceptó. Sin embargo, Guanyin, conociendo la naturaleza volátil del mono, tomó precauciones. Colocó una banda dorada alrededor de la cabeza de Sun Wukong, explicándole que esta banda, activada por un conjuro que Xuanzang aprendería, causaría un dolor intenso si desobedecía o se comportaba mal. Así, con una mezcla de emoción y recelo, Sun Wukong partió para encontrarse con el monje Xuanzang y comenzar su viaje hacia el oeste. Xuanzang, un monje joven y devoto, se encontraba meditando en un templo cuando Sun Wukong apareció ante él. El monje, sorprendido por la repentina aparición de esta criatura, mitad hombre, mitad mono, escuchó con asombro el relato de Guanyin y la misión que les había sido encomendada. Aunque inicialmente receloso de la naturaleza impetuosa de Sun Wukong, Xuanzang aceptó la compañía del rey mono, reconociendo la sabiduría de la Bodhisattva en esta decisión. Así, maestro y discípulo emprendieron su largo viaje hacia el oeste. Los primeros días de viaje fueron relativamente tranquilos, permitiendo a Xuanzang y Sun Wukong conocerse mejor. El monje quedó impresionado por la fuerza y las habilidades mágicas del rey mono, mientras que Sun Wukong, aunque a regañadientes, comenzó a respetar la sabiduría y compasión de Xuanzang. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Pronto se encontraron con su primer gran desafío, el demonio tigre blanco. Este feroz monstruo había estado aterrorizando una aldea cercana, devorando a sus habitantes. Cuando Xuanzang y Sun Wukong llegaron, fueron recibidos por los aldeanos desesperados que suplicaban ayuda. Sun Wukong, ansioso por demostrar su valía y ejercitar sus poderes después de siglos de inactividad, se ofreció inmediatamente para enfrentar al demonio. «Maestro», dijo a Xuanzang, «permítame encargarme de esta bestia. Le mostraré el poder del gran sabio igual al cielo». Xuanzang, preocupado por la seguridad de los aldeanos, pero también por la impetuosidad de su nuevo discípulo, accedió con cautela. «Ve, Sun Wukong, pero recuerda que nuestra misión es de paz y compasión. No dejes que la violencia innecesaria nuble tu juicio». El rey mono asintió, aunque con una sonrisa que sugería que tenía sus propios planes. Se adentró en el bosque donde se decía que habitaba el tigre blanco. No pasó mucho tiempo antes de que el demonio, atraído por el olor de una nueva presa, apareciera. El tigre blanco era una bestia imponente, con colmillos como espadas y garras que podían desgarrar el acero. Rugió con una fuerza que sacudió los árboles, pero Sun Wukong ni siquiera parpadeó. «Ah, una mascota sobrecrecida», se burló el rey mono. «Veamos si tus garras son tan afiladas como tu rugido». La batalla que siguió fue feroz. El tigre blanco atacó con una velocidad cegadora, sus garras cortando el aire mientras intentaba despedazar a Sun Wukong. Pero el rey mono era demasiado rápido, esquivando cada ataque con una gracia sobrenatural. Sun Wukong contraatacó con su bastón Ruyi Jingu Bang, haciéndolo crecer y encoger a voluntad. Golpeó al demonio con una fuerza que hizo temblar la tierra, pero el tigre blanco era resistente y se negaba a caer. La lucha continuó, con ambos combatientes utilizando toda su fuerza y astucia. Sun Wukong se transformó en un insecto diminuto para evadir un zarpazo particularmente vicioso, solo para reaparecer instantes después detrás del demonio y golpearlo con su bastón ampliado al tamaño de un árbol. Finalmente, después de una batalla que pareció durar horas, Sun Wukong logró someter al tigre blanco. Pero en lugar de matarlo, recordó las palabras de Xuanzang sobre la compasión.
Con un movimiento rápido, arrancó un pelo de su propio cuerpo y lo transformó en una cuerda mágica, atando al demonio. «Has causado mucho sufrimiento», dijo Sun Wukong al derrotado tigre blanco. «Pero hoy te doy la oportunidad de redimirte, como me la han dado a mí. Jura que nunca más harás daño a los inocentes y te dejaré vivir». El demonio, sorprendido por esta muestra de misericordia, juró solemnemente abandonar sus malos caminos. Sun Wukong lo liberó, y el tigre blanco desapareció en el bosque, dejando atrás su vida de maldad. Cuando Sun Wukong regresó a la aldea, Xuanzang lo recibió con una sonrisa de aprobación. «Has mostrado sabiduría y compasión, mi discípulo», dijo el monje. «Quizás este viaje nos enseñe a ambos más de lo que imaginamos». A medida que Xuanzang y Sun Wukong continuaban su viaje hacia el oeste, se encontraron con dos seres que se convertirían en parte integral de su grupo. El primero fue Zhu Bajie, anteriormente un general celestial llamado Mariscal Tianpeng, que había sido desterrado al reino mortal y transformado en un ser mitad hombre, mitad cerdo, debido a su comportamiento lujurioso. Zhu Bajie, a pesar de su apariencia grotesca y su naturaleza glotona, poseía una fuerza considerable y habilidades mágicas. Después de un encuentro inicial hostil con Sun Wukong, que casi termina en una batalla devastadora, Zhu Bajie fue convencido por Xuanzang para unirse a su misión como forma de redención. Poco después, el grupo se encontró con Sha Wujing, un demonio de arena que había sido exiliado del cielo. Sha Wujing, arrepentido de sus pasados errores, suplicó a Xuanzang que lo aceptara como discípulo. El compasivo monje accedió, y así el antiguo demonio se convirtió en el tercer protector en su viaje hacia el oeste. Con el grupo ahora completo, los desafíos que enfrentaban se volvieron cada vez más peligrosos y complejos. Demonios, monstruos y dioses, por igual, intentaban detener su progreso, ya sea por el deseo de devorar la carne de Xuanzang, que se decía otorgaba la inmortalidad, o simplemente para poner a prueba la determinación del grupo. Uno de los encuentros más memorables fue con la princesa Araña, una poderosa demonio que había creado un reino de terror en una vasta red de cuevas. Cuando el grupo se acercó a su territorio, fueron recibidos por aldeanos temerosos que les advirtieron sobre el peligro. «Nadie que entra en las cuevas de la princesa Araña regresa con vida», les dijeron. «Ella atrapa a sus víctimas en su red mágica y luego las devora lentamente». Sun Wukong, siempre confiado, se burló del peligro. «Ninguna araña, princesa o no, es rival para el gran sabio igual al cielo», declaró. Xuanzang, sin embargo, estaba preocupado. «Debemos proceder con cautela», advirtió a sus discípulos. «La compasión debe guiar nuestras acciones, incluso frente al peligro». El grupo se adentró en las cuevas, con Sun Wukong a la cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con la primera trampa de la princesa Araña, una red casi invisible que brillaba con energía mágica. Sun Wukong intentó romper la red con su bastón, pero para su sorpresa, el arma quedó atrapada en los hilos pegajosos. Zhu Bajie trató de cortar la red con su rastrillo mágico, pero obtuvo el mismo resultado. Incluso los poderes acuáticos de Sha Wujing resultaron inútiles contra la magia de la araña. Fue entonces cuando la princesa araña apareció. Era una criatura hermosa y aterradora a la vez, con la parte superior del cuerpo de una mujer y la inferior de una gigantesca araña. Sus ojos brillaban con una inteligencia malévola mientras observaba a sus presas. «Bienvenidos a mi hogar, viajeros», dijo con una voz que era a la vez seductora y amenazante. «Han caído en mi trampa y ahora se convertirán en mi cena». Sun Wukong, furioso por haber sido engañado, intentó liberarse, pero la red parecía drenar su fuerza.
Xuanzang, viendo que la violencia no era la solución, decidió intentar un enfoque diferente. «Noble princesa», habló el monje con voz calmada, «hemos venido en paz, en una misión sagrada para traer las escrituras budistas de la India. Seguramente una criatura de tu poder e inteligencia puede ver el valor de tal misión». La princesa araña pareció dudar por un momento, intrigada por las palabras de Xuanzang. «Hablas con sabiduría, monje», respondió, «pero ¿por qué debería dejarlos ir cuando puedo obtener la inmortalidad devorando tu carne?» Fue en ese momento que Sun Wukong tuvo una idea. Recordando una técnica que había aprendido hace siglos, concentró su energía y logró extraer un pelo de su cuerpo. Soplando sobre el pelo, lo transformó en una pequeña versión de sí mismo que escapó de la red sin ser notado. Mientras Xuanzang mantenía distraída a la princesa araña con discusiones filosóficas, el diminuto Sun Wukong exploró las cuevas hasta encontrar la fuente del poder de la araña, un antiguo telar mágico que creaba las redes irrompibles. Volviendo rápidamente, el pequeño Sun Wukong susurró su descubrimiento al Xuanzang real. El monje, comprendiendo el plan, continuó su diálogo con la princesa araña, esta vez dirigiendo la conversación hacia temas de karma y redención. Cada ser, no importa cuán poderoso o temible, tiene la capacidad de cambiar, dijo Xuanzang. ¿No has considerado, noble princesa, que tus acciones actuales solo te llevan por un camino de oscuridad y soledad? Mientras la princesa araña reflexionaba sobre estas palabras, el pequeño Sun Wukong regresó al telar y, con todas sus fuerzas, logró dañarlo. En ese instante, las redes mágicas comenzaron a desvanecerse, liberando al grupo. Sun Wukong, ahora libre, estaba listo para atacar, pero Xuanzang lo detuvo con un gesto. «La violencia solo engendra más violencia», dijo el monje. «Princesa, te ofrecemos una elección. Continúa por tu camino actual de destrucción o únete a nosotros en nuestro viaje de iluminación». La princesa araña, conmovida por la compasión de Xuanzang y impresionada por la astucia de Sun Wukong, finalmente se rindió. «En todos mis años nadie me había mostrado tal sabiduría y misericordia», dijo. «Acepto tu oferta, monje. Abandonaré mis viejos hábitos y buscaré la redención». Así, el grupo no solo superó un obstáculo formidable, sino que también ganó una poderosa aliada. La princesa araña usó sus habilidades para ayudarlos a navegar a través de terrenos peligrosos, y su conocimiento de las artes oscuras resultó invaluable en futuros encuentros con demonios. Conforme el grupo avanzaba hacia el oeste, se enfrentaron a uno de sus mayores desafíos, la Montaña de Fuego. Este volcán activo bloqueaba completamente su camino con llamas tan intensas que ni siquiera Sun Wukong podía atravesarlas. Después de varios intentos fallidos de cruzar, el grupo descubrió que necesitaban el abanico de hojas de palma de la princesa de hierro, un artefacto mágico capaz de extinguir las llamas. Sun Wukong se ofreció para obtener el abanico, confiado en sus habilidades. Sin embargo, la misión resultó ser más complicada de lo esperado. La princesa de hierro, que resultó ser una antigua enemiga de Sun Wukong, se negó rotundamente a prestar el abanico. El rey mono, frustrado, intentó robar el artefacto, solo para descubrir que lo que había tomado era una falsificación. Enfurecido por el engaño, Sun Wukong regresó y desafió directamente a la princesa de hierro y a su esposo, el rey toro demonio. «Entréguenme el verdadero abanico o enfrentarán mi ira», amenazó, blandiendo su bastón Ruyi Jingu Bang. El rey toro demonio, un ser de poder comparable al de Sun Wukong, respondió al desafío. «Inténtalo, mono insolente. Tu arrogancia será tu perdición», rugió empuñando su propia arma mágica, una lanza que podía atravesar montañas. La batalla que siguió fue épica.
Sun Wukong y el Rey Toro Demonio intercambiaron golpes que sacudían la tierra y partían el cielo. El bastón de Sun Wukong chocaba contra la lanza del demonio, creando ondas de choque que devastaban el paisaje circundante. Mientras tanto, la princesa de hierro se unió a la batalla, usando el verdadero abanico para crear tornados que amenazaban con arrastrar a Sun Wukong. El rey mono tuvo que emplear toda su astucia y poder para enfrentarse a ambos oponentes simultáneamente. En un momento crítico, Sun Wukong utilizó su habilidad de multiplicación, creando docenas de copias de sí mismo para confundir a sus enemigos. Mientras el Rey Toro Demonio y la Princesa de Hierro luchaban contra las copias, el verdadero Sun Wukong logró acercarse lo suficiente para arrebatar el abanico de las manos de la princesa. Con el abanico en su poder, Sun Wukong creó un huracán que desorientó a sus oponentes, permitiéndole escapar victorioso. Regresó triunfante con sus compañeros, el preciado abanico en mano. Usando el abanico de hojas de palma, el grupo logró extinguir las llamas de la montaña de fuego y continuar su viaje. Este incidente no solo demostró una vez más las habilidades de Sun Wukong, sino que también reforzó la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia frente a obstáculos aparentemente insuperables. Tras meses de viaje y numerosas aventuras, el grupo se acercaba cada vez más a su destino en la India. Sin embargo, antes de llegar, se encontraron con uno de sus desafíos más engañosos: el reino del Loto Dorado. Al entrar en este reino, fueron recibidos con gran pompa y ceremonia. Los habitantes los trataban como visitantes de honor y pronto fueron llevados ante el gobernante del reino, quien se hacía llamar el Buda del Loto Dorado. Este supuesto Buda era un ser de apariencia magnífica, sentado en un trono de oro puro y rodeado de un aura de santidad. Ofreció a Xuanzang y sus discípulos quedarse en el reino, prometiendo otorgarles las escrituras que buscaban sin necesidad de continuar su peligroso viaje. Xuanzang, impresionado por la aparente santidad del lugar y la generosidad del gobernante, estuvo tentado a aceptar la oferta. Sin embargo, Sun Wukong, con sus siglos de experiencia y su agudo sentido del engaño, sospechaba que algo no estaba bien. «Maestro», susurró Sun Wukong a Xuanzang, «hay algo extraño en este lugar. Un verdadero Buda no buscaría adoración ni riquezas de esta manera». Xuanzang, aunque dudoso, confió en el instinto de su discípulo. Decidieron investigar el reino en secreto antes de tomar una decisión. Esa noche, mientras el resto del grupo fingía dormir, Sun Wukong utilizó sus habilidades de transformación para explorar el palacio. Lo que descubrió lo horrorizó. El supuesto paraíso era en realidad un elaborado engaño. El Buda del Loto Dorado era en realidad un poderoso demonio que había esclavizado a los habitantes del reino, alimentándose de su adoración y energía vital. Sun Wukong regresó rápidamente para informar a sus compañeros. Juntos, idearon un plan para exponer al impostor y liberar al reino de su tiranía. Al día siguiente, durante una gran ceremonia en honor a los visitantes, Sun Wukong decidió actuar. En medio de las alabanzas al falso Buda, el rey mono dio un paso adelante y declaró en voz alta: «Este no es un Buda, sino un demonio que los ha engañado a todos». El impostor, furioso al verse descubierto, reveló su verdadera forma: un monstruoso demonio de múltiples brazos y ojos llameantes. «Pagarás por tu insolencia, mono», rugió lanzándose al ataque. La batalla final fue intensa. El demonio del Loto Dorado poseía poderes formidables, capaz de crear ilusiones tan reales que incluso Sun Wukong tenía dificultades para distinguir la realidad de la fantasía. Xuanzang usó sus mantras sagrados para disipar algunas de las ilusiones, mientras Zhu Bajie y Xiao Jing
luchaban contra los secuaces del demonio que habían salido de las sombras. Sun Wukong se enfrentó directamente al demonio, su bastón Ruyi Jingu Bang chocando contra las múltiples armas del monstruo. La lucha era feroz, con ambos combatientes utilizando toda su fuerza y astucia. En un momento crítico, cuando parecía que el demonio podría ganar, Sun Wukong recordó una lección importante que había aprendido en su viaje. La fuerza bruta no siempre es la respuesta. Inspirado por la sabiduría de Xuanzang, el rey mono cambió de táctica. En lugar de atacar directamente, Sun Wukong comenzó a burlarse del demonio, provocándolo y haciéndolo enojar. Para ser un Buda, tus ilusiones son bastante pobres, se mofó. He visto espejismos en el desierto más convincentes que tus trucos. El demonio, cegado por la ira, comenzó a cometer errores. Sus ataques se volvieron descuidados y predecibles. Sun Wukong aprovechó esta oportunidad para asestar un golpe decisivo, destruyendo el núcleo de poder del demonio, una flor de loto dorada que llevaba oculta. Con la destrucción de la flor, el poder del demonio se desvaneció. Las ilusiones se disiparon, revelando la verdadera naturaleza decrépita del reino. Los habitantes, liberados del control mental del demonio, se dieron cuenta del engaño en el que habían vivido. Xuanzang, viendo que el demonio estaba derrotado pero aún vivo, se acercó a él. En lugar de permitir que Sun Wukong lo destruyera, el monje ofreció al demonio una oportunidad de redención. «Has causado mucho sufrimiento», dijo Xuanzang con compasión. «Pero incluso el ser más corrupto tiene la capacidad de cambiar. Abandona tus malos caminos y busca la iluminación verdadera». Sorprendentemente, el demonio, conmovido por la misericordia de Xuanzang y impresionado por la habilidad de Sun Wukong, aceptó la oferta. Juró abandonar sus engaños y dedicar el resto de su existencia a enmendar el daño que había causado. Esta victoria no solo salvó a un reino entero de la tiranía, sino que también demostró el crecimiento personal de Sun Wukong. El rey mono, que una vez habría destruido al demonio sin pensarlo dos veces, ahora entendía el valor de la compasión y la redención. Después de innumerables aventuras y pruebas, el grupo finalmente llegó a su destino en India, el monasterio del trueno del templo espiritual. Allí fueron recibidos por el Buda Dipankara, quien les entregó las sagradas escrituras que habían venido a buscar. Sin embargo, su misión aún no había terminado. El viaje de regreso a China estaba lleno de peligros iguales o mayores que los que habían enfrentado en su camino hacia el oeste. Demonios y monstruos, habiendo escuchado sobre el éxito de su misión, estaban aún más determinados a robar las escrituras y devorar a Xuanzang. Durante el viaje de regreso, Sun Wukong demostró repetidamente cuánto había crecido y madurado. Utilizó su fuerza no solo para combatir amenazas, sino también para proteger a los inocentes y ayudar a los necesitados que encontraban en su camino. Su lealtad hacia Xuanzang, que al principio había sido forzada por la banda dorada en su cabeza, se había convertido en un vínculo genuino de respeto y afecto. Finalmente, después de años de viaje, el grupo regresó triunfante a Chang'an, la capital de China. Fueron recibidos como héroes, y Xuanzang presentó las escrituras al emperador, cumpliendo así su sagrada misión. Con su tarea completada, llegó el momento de la recompensa final. Buda mismo apareció ante el grupo, reconociendo sus esfuerzos y sacrificios. A Xuanzang se le concedió el título de Buda de la Sanción, reconociendo su inquebrantable fe y determinación. Xu Baiye, aunque también alcanzó la iluminación, mantuvo parte de su naturaleza traviesa y fue nombrado limpiador de los altares, un rol que le permitía estar cerca de las ofrendas de comida que tanto disfrutaba. Shao Wujing,
el más silencioso pero leal del grupo, fue elevado al rango de Arhat Dorado, reconociendo su inquebrantable devoción y servicio. Y Sun Wukong, el una vez rebelde rey mono, recibió el título de Buda victorioso en la lucha. Su largo viaje desde su nacimiento de una roca hasta su ascensión a la budeidad llegó así a su fin. El mismo ser que una vez había desafiado a los cielos, ahora se convertía en un protector de las enseñanzas de Buda. La transformación de Sun Wukong fue quizás la más profunda de todas. El mono arrogante y rebelde que había comenzado el viaje se había convertido en un ser de gran sabiduría y compasión. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en el poder físico o mágico, sino en la capacidad de mostrar misericordia y en la sabiduría para saber cuándo usarla. El viaje al oeste no solo había llevado las escrituras budistas a China, sino que también había transformado a sus participantes y a todos aquellos cuyas vidas habían tocado en el camino. La historia de Sun Wukong y sus compañeros se convertiría en una leyenda, contada y recontada a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras con sus lecciones de perseverancia, redención y la capacidad de cambio que reside en cada ser. Gracias una vez más por embarcarte en este viaje con nosotros, explorando una de las historias más influyentes y perdurables de la literatura mundial. La saga de Sun Wukong nos recuerda que incluso los seres más poderosos tienen lecciones que aprender, y que el verdadero heroísmo reside no solo en la fuerza física, sino en la capacidad de crecer, cambiar y mostrar compasión.